Ya, ahí se está grabando. ¿Y trabajaron en la tarea que les dejé? Sí, profe. Ya. Vamos Sí, a ir profe. viendo. ¿Ya? Hola, Benjamín. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya, voy a compartir entonces la pantalla para que empecemos a ver el encargo que habíamos dejado. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, ahí se cargó. ¿Se les cargó? Sí, sí. Sí, profe. De acuerdo. Ya, vamos entonces. Estuvimos viendo el reclutamiento, ¿cierto? La diferencia entre reclutamiento y selección. Y empezamos a completar este esquemita. De tipos de reclutamiento. Ya. Entonces, teníamos reclutamiento interno, ¿ya? Cuéntenme, ¿qué ventajas puede tener el reclutamiento interno? La motivación, profe. Ya, tú eres... Renato. Perfecto, espera un poquito. ¿Mm? Entonces, vamos a editar esto, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí en ventajas, ¿ya? La motivación, ¿ya? ¿Por qué razón, Renato? Porque los empleados tienen como un motivo para que se puedan ir mejorando el rendimiento de ellos, para que puedan ascender. Efectivamente, porque si la empresa da posibilidad de que la gente de la misma organización pueda ir ascendiendo dentro de la empresa, la gente se siente de alguna manera, ¿ya? Reconocida y valorada. Así que estamos súper claros, ¿ya? ¿Quién más aparte de Renato? Bastián. La competencia, profe. Una competencia sana, ya que por lo que decía el compañero Renato, que los trabajadores tienden a hacer o querer mejorar día a día para ser seleccionados nuevos cargos que se le ofrezcan dentro de la empresa. ¿Quedaría bien así? Sí, así mismo. Sí, muy resumen. ¿Es cierto? ¿Ya? ¿Quién más? Benjamín. Sigamos con las ventajas. Yo, profe, la confianza. ¿Y quién eres? Mauro.
Mauro, ¿por qué? A ver. Porque mientras el personal más asciende, más confianza gana de los puestos más altos, de los superiores. O sea, pero ¿cómo? A ver, decimos, reclutamiento interno consiste, ¿cierto?, en que se utiliza el mismo personal de la empresa cuando se producen vacantes para generar ascensos Sí. o promociones, ¿ya? Ahora, tenemos la motivación porque la gente se siente reconocida por la empresa y siente que tiene sentido hacer las cosas bien, ¿cierto? Incentiva Sí. a la competencia, por lo que dijo el otro compañero, porque como ellos ven que están buscando dentro de la misma organización, ya hay interés por hacer las cosas bien con miras a tener una mejor situación más adelante. Y tú me dices, la confianza. ¿Cómo le podríamos colocar contexto a eso que mencionas tú de confianza? Que a medida que va ascendiendo por el reclutamiento, va generando más confianza de los superiores. Ya. ¿Profe? Espera un poquito, ya, para aclarar esa parte. Lo que pasa es que el hecho de ganar confianza en los superiores, ¿cierto? Es una situación que va asociado al desempeño que tú puedas tener, por lo tanto es una situación personal, ¿ya? De la persona. Pero en términos de ventaja como proceso, porque cuando hablamos de que motiva al personal, ¿ya? Porque la gente siente que hay una posibilidad de mejora, ¿ya? Es una situación general, amplia. Incentiva la sana competencia, también. ¿Qué otra ventaja podrías tener? Es un proceso rápido de selección, profe, en el reclutamiento interno. Sí, cierto, ahí podríamos colocarle. Es más rápido. Porque ya se conocen a los candidatos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quedaríamos bien con eso? Sí, ¿Quedó profe. bien? Ya. Vamos a buscar 3 de cada una. Esas están perfectas, pero ¿se entienden bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vamos entonces con las desventajas. Veamos a quién le pedimos que nos hable de las desventajas. Javiera. Profe, no, Disculpa, tú me habías no, preguntado. profe, que participe otro mejor. No, tranquilo, no se preocupe. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Javiera. ¿Está Javiera? ¿Profe? Sí, Javiera. No, profe, soy la Pauli. Hola, Pauli, ¿cómo estás? ¿Bien y usted, profe? Bien, Pauli. Profe, aproveché de que Javier no contestó para decirle que por favor no me pregunte a mí todavía, profe, que estoy recién llegando a la casa. Ya. ¿Y la Javiera qué le pasó? Ya veamos. Inosca. Profe, ¿puede ser limitación de candidatos? Ya que hay como menos, o sea, solo se limita a las personas que están dentro de la empresa. Perfecto, ¿cierto? Entonces la colocamos. Como un aumento de la cesantía. El número de candidatos es limitado. Porque efectivamente, como dice cierto Ninosca, está acotado solamente a las personas de adentro de la empresa que puedan postular y cumplan los requisitos. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Ya, En veamos ese qué caso, más. Sí, dime. al ser una desventaja reclutamiento interno, eso no da a ver más allá de la empresa con respecto a encontrar nuevos talentos por fuera de la empresa. Como otra desventaja, No, dentro de la misma desventaja, de la limitación de candidatos. claro, lo que pasa es que lo que tú mencionas, disculpa, ¿tú eres, Bastián, profe. Bastián? Lo que tú dices, cierto, ya constituye otra desventaja, ¿te fijas? Porque el número de candidatos Ya. estamos acotando no solamente la cantidad de postulantes, de donde podemos elegir, pero lo que tú haces referencia, ¿cierto? Le podríamos colocar, ¿ya? Lo siguiente, ¿ya? Se limita.
limita la capacidad de innovación. ¿Por qué? Porque tal como tú lo dijiste, ¿cierto? Pierde la oportunidad de capturar talento, así lo mencionaste, Sí, ¿ya? Porque, claro, o sea, si estamos utilizando las mismas personas que son de adentro de la empresa, ¿ya? La gente de adentro de la empresa posee una cultura de la organización, formas de hacer las cosas de la organización, y va a resolver los problemas de la forma en que la empresa siempre ha resuelto sus problemas. ¿Se entiende? sí, sí, profe. En cambio, cuando tú traes gente de afuera, ¿cierto? Te puedes encontrar con gente que viene de otras culturas, donde ha conocido otras prácticas y puede innovar. ¿A eso te referías? Sí, y claramente internamente las personas ya trabajando adentro tienen claro lo que es la misión, visión y los valores que tiene la empresa ya. También, ¿cierto? Eso está dentro de las ventajas, ¿cierto? Porque es más Sí, rápido claro. conocer los candidatos, ¿ya? Y los candidatos al conocer la visión, misión, etcétera, ¿ya? Son capaces de por así decir, conectarse de mejor manera o más rápidamente con los que son los objetivos de la organización. Sí. ¿Ya? Sigamos entonces. Hola, Angeli. ¿Estás? A ver, veamos. ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho, Angeli. No. Hola, profe. Hola, mira, estamos completando en el cuadro que dejamos de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Las Sí, desventajas. está viendo. Ya. ¿Qué otra desventaja podría ser el reclutamiento, perdón, el reclutamiento interno, sí? ¿Podría ser la mala selección de nuevo personal? Ya que al ascender a alguien, su puesto queda como vacante. Ah, ya. Entonces, pero date cuenta, Angeli, que lo que tú dices está bien, ¿ya? Pero estás mezclando dos cosas. Porque por un lado, la mala selección, ¿cierto? Y la selección es un proceso, digamos, que viene posterior al reclutamiento, ¿ya? Que sí, podría darse si no se hace de buena manera, ¿cierto? Que se escoja una persona que no es la adecuada, ¿ya? Claro. Pero después tú agregas, ¿ya? El hecho de que si recluta a una persona de adentro de la empresa, ¿ya? Es otro puesto el que queda vacante y tiene que llamar a otro proceso de selección, ¿se entiende? Claro, sí. ¿Ya? Entonces, eso lo podríamos colocar de la siguiente forma, fíjate, ¿ya? Se produce una corrida de cargos. Produce una corrida de cargos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Si yo voy utilizando el mismo personal de la empresa, voy generando vacantes en otros lugares. ¿A eso te referías? Sí, profe, exactamente. Eso es lo que quise decir. No me supe explicar. Sí. Dentro de todo eso, chicos, ya ahí tenemos las tres que yo les había dado como trabajo. Vamos a agregar una más, ¿ya? Porque es un concepto técnico que es importante que manejen, ¿ya? Se puede reducir el principio de Peter, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Y de qué se trata este principio? El principio de Peter nos señala que cuando en una organización, en una empresa, ¿ya? Se hace mucho énfasis en el reclutamiento interno, sin preocuparse de la adecuada preparación del personal, tú puedes llevar a una persona que es un excelente trabajador, ¿ya? A un nivel de incompetencia. Me explico, ¿ya? Suponte que teníamos una persona que era un administrativo y era muy buen administrativo y se produce un reclutamiento interno y la persona
participa y es ascendido a un puesto de analista, en donde probablemente también lo va a hacer bien porque de administrativo a analista el gap no es tan grande, ¿ya? Y posteriormente se da otra vacante más que es de jefe de sección. Pero resulta, ¿ya?, que el administrativo, el analista, se movían a un nivel operativo. En cambio, el jefe de sección necesita competencias relacionadas con la gestión. Y si la empresa nunca se preocupó de preparar a su gente en esos ámbitos, ese trabajador que era muy buen trabajador, si lo siguen subiendo y lo dejan como jefe de sección, capaz que ahí le vaya pésimo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de Peter. Cuando lo escuchen, se refiere a eso, de que cuando se hace mucho énfasis en un reclutamiento interno, sin preocuparse de la adecuada preparación y capacitación del personal, se puede llevar a una persona competente a un nivel de incompetencia. ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, Dígame. y puede ser como, bueno, a lo mejor nada que ver, pero que exista, que esto genere como rivalidades entre compañeros si todos tienen las mismas competencias, ¿Mm? como conflictos internos, ¿no? También, a ver, también puede producir conflictos internos, o sea, porque acá, claro, en las ventajas dijimos que incentiva la sana competencia, ¿cierto? Y eso es cuando todos pensamos y actuamos bien. Ahora ocurre también, ¿ya?, que como somos seres humanos, entre los seres humanos está la pica, la envidia y otra serie de aspectos no muy bonitos de nuestra naturaleza, ¿cierto? Sí, profe. Y cuando no se manejan bien, ¿cierto?, puede, como dices tú, aumentar, vamos a colocarla igual, ¿ya? Aumentar la rivalidad entre compañeros. Ya. Nos vamos a quedar con esas, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. ¿Ninguna duda con respecto a estas ventajas y desventajas? No, profe. No, profe. Ya. Nos vamos entonces ahora a reclutamiento externo. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser las ventajas de reclutamiento externo? A ver, veamos acá. Ya, Julita, dígame usted. Se presenta personales nuevos con nuevas ideas, profe. Ya, ¿quién fue que le cambió la voz a la Yo, yo, profe, Renato. Renato? Ya. Renato, ¿cierto? O sea, fíjense que está perfecto, perfecto, porque en los libros de texto aparece, digamos que de una manera bastante divertida, dice, llega sangre nueva a la empresa. Cuando yo estudiaba y escuchaba esto, siempre me imaginaba una empresa de vampiros, ¿ya? Ya. Llega sangre nueva a la empresa, y esto quiere decir, ¿cierto? ¿Ya? Lo que acaba de decir Renato, que llega gente de afuera, con otras culturas, con otras experiencias y con otros conocimientos también, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso, ¿ya?, nos encontramos que es una ventaja de reclutamiento externo, ¿ya?, es que está la posibilidad de mayor creatividad, producto de que llegó gente nueva, ¿cierto?, con otras prácticas, costumbres y experiencias, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ya. profe. Ya, Julita, ahora sí tú. ¿Qué otra ventaja puede haber? Mayor innovación, profe.
mayor creatividad e innovación. Ya, vamos a... Pauli, ¿estás conectado ya? Sí, profe. Ya, ¿qué otra ventaja podemos tener? Puede ser que de repente el ingreso de una persona nueva también genere como una alarma en las personas que ya están trabajando y como que quieran resaltar más que las personas nuevas o no quedar por debajo de las personas nuevas. Ya, pero cómo eso vendría a ser una ventaja? Al final es como una ventaja porque genera como competitividad en el personal de la empresa por tener mejor rendimiento y ese mejor rendimiento es un beneficio para la empresa. Lo vamos a analizar, ¿ya? Y le vamos a dar una vuelta, ¿de acuerdo? Después voy a retomar contigo de nuevo entonces, ¿ya? Veamos otra ventaja. Andrea. ¿Está Andrea? Sí, profesor, acá estoy. Profesor, sabe que estoy recién poniéndome el día con las clases. Ya. Sin conectarme. Bueno, veamos entonces. Profe, Dígame quién va a hablar. yo, Angeli. Hola, Angeli. ¿Qué ventaja puede haber? Resultado inmediato puede ser, el proceso de selección dura, digamos, menos que al ser interno. ¿Por qué va a durar menos que al ser interno, O Angeli? sea, perdón, disculpe, tarda más que si se hace de forma interna. Los resultados, no sé cómo explicarles, se reflejan desde el principio, ya que un empleado más capacitado previamente, pues por otra empresa donde trabajó. Ya, pero ahí tenemos una parte, ¿cierto?, que tú mencionaste, Angeli, que vendría a ser una desventaja, ¿ya? Y otra parte, lo último que dijiste, que sí constituye una ventaja, ¿ya? En términos de que se aprovecha la capacitación efectuada en otras empresas porque si las personas vienen de otras empresas o del mercado o han tenido experiencia previa, en esos otros lugares también han sido capacitados y preparados, ¿cierto? Sí, pues. Por lo tanto, ¿cierto? Eso, ¿ya? O incluso los estudios que las mismas personas se hayan pagado, ¿ya? Y ahora las aprovechas tú. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Vamos a colocar otra, ¿cierto? Que es, ¿ya? Aumenta el universo de postulantes. ¿Se entiende? Sí, profe. En la situación anterior, ¿cierto? En el reclutamiento interno estábamos acotados a los postulantes que eran de dentro de la empresa. En cambio, cuando te vas al mercado, la cantidad de postulantes aumenta, pero ostensiblemente. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Angeli, ¿estás todavía? Sí, profe. Ya. Y acá en desventajas tenemos lo otro que mencionaste, ¿ya? Es más demoroso. Sí, es que no me supe explayar bien. ¿Ya? Es más demoroso, ¿ya? Porque las personas no son conocidas. No se conoce a las personas, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, hay que aplicar más pruebas para ver si son los adecuados o no. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Julita, ¿estás?
Julia. Bueno, a ver si se recuerdan ustedes, ¿cierto? Cuando Julita intervino, ella hizo referencia a que podía provocar descontento en el personal de la organización, ¿se acuerdan? Sí. Ya. ¿Y en qué se traduce, cierto? Si en el anterior, a ver, voy a grabar aquí para no se me vaya a borrar. Si en la anterior situación teníamos que una ventaja era que provocaba motivación al reclutamiento interno, ¿ya? ¿Ya? Como desventaja, ¿cierto? ¿Ya? Si tú eres de la empresa y ves que cuando hay posibilidades de optar a una mejor posición dentro de la misma, no te dan la posibilidad a ti y van a buscar gente al mercado, ¿qué pasa contigo? Uno se desmotiva. Se desmotiva, ¿cierto? Entonces, provoca desmotivación en el personal, ¿ya? Y otra desventaja, chicos, ¿ya? No sé si la habrán encontrado por ahí cuando hicieron su búsqueda, es que lamentablemente, ¿ya? Generalmente, generalmente, ¿ya? Generalmente se distorsionan las escalas de remuneraciones, ¿ya? Porque, a ver, cuando nosotros estamos haciendo reclutamiento interno, ¿ya? Se tiene claro el sueldo que tenía la persona en el cargo que está vacante y probablemente la persona que está postulando también sabe de cuánto es, ¿sí o no? Sí, profe. En cambio, cuando tú vas a traer gente de afuera, ¿ya? A veces ocurre, ¿ya? Que incorporar a una persona del mercado te sale más caro, ¿ya? Que lo que estabas pagando originalmente por el cargo. Más todavía si de repente te encuentras con un muy buen talento y que te interesa tenerlo, ¿ya? Vas a ser capaz de ofrecer más, ¿sí o no? Sí, profe. Y eso también, ¿cierto? Se distorsiona las escalas de remuneraciones internas. ¿Quedan claras las desventajas y ventajas de ambas situaciones? Sí, profe, claras. Ya. Entonces, ¿ya? ¿Qué pasa con el mixto si el mixto era la mezcla de ambas instancias? ¿Quién podría hacer una reflexión al respecto? ¿Llegó Mario o no llegó Mario? No ha llegado Mario. ¿Alguien se atreve a hacer una reflexión al respecto de qué pasa con el mixto? Profe, Sí, ¿con quién hablo? con Viviana. Vivi, cuéntame. ¿Debería ser un proceso de selección más eficiente? A ver, en el mixto tenemos que se hace la combinación de unas instancias y de otras, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ¿y por qué mencionas tú que sería más eficiente? Porque contaríamos con las ventajas de ya sea de que podemos conocer o no conocer al personal, como es una mezcla de ambos, debería tener menos problemas al momento de reclutar y seleccionar al personal. Bien, bien, me parece estupendo la reflexión, Vivi, ¿ya? Estamos clarísimos, ¿cierto?, que al combinar ambas situaciones, las ventajas de uno compensan las desventajas del otro, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Pero resulta que dentro de las ventajas, la más poderosa es el elemento de motivación. ¿Estamos? Sí. Entonces, esa ventaja tenemos que cuidarla y protegerla. ¿Y de qué manera la podemos hacer, cierto? ¿Qué pasa con el mixto? Entonces lo vamos a completar, ¿ya? Es muy adecuado, ¿no?, ya que las ventajas
1 compensan, chuta. Voy a correrla. Compensan las desventajas del otro punto. Pero para rescatar la ventaja de motivación, se sugiere que la empresa formalice que en igualdad de condiciones tendrá prioridad el candidato externo. ¿Qué les parece? ¿Suena como lógico? Chicos, Profe, ¿por qué ahí último puso tendrá prioridad el candidato externo? perdón, me equivoqué. Disculpa. Era para ver si estaban atentos. Ah, ya. Ahora sí se entiende. Ya, tendrá prioridad el candidato interno. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Estamos clarísimos entonces. Muchas gracias por la cooperación. Entonces vamos a seguir ahora con... ¿Viste? Me ayudaron a completar la diapo. ¿Ya? En las fuentes de reclutamiento, que ya las vimos. Y acá teníamos, ¿cierto?, nuestro mapa mental. La idea es que ustedes vayan estudiando este esquema, ¿cierto? Y solitos en su cabecita vayan completando o respondiendo o aclarando cada uno de los puntos. Si están bien con eso, estamos al otro lado para la evaluación. Y entramos al tema de la selección de personal, ¿ya? La selección de personal se inicia una vez concluido el reclutamiento y puede adquirir distintas formas dependiendo de los recursos con los que disponga una empresa, ¿ya? Porque todas las empresas reclutan y seleccionan, chicos, ¿o no? ¿Cómo, profe? Sí, profe. ¿Toda empresa se recluta y selecciona? Exacto. Sí. Sí, ¿ya? Las limitaciones son solamente los recursos, pero, por ejemplo, en una vulcanización, ¿saben lo que es una vulcanización, cierto? Sí, profe. Ya. En una vulcanización, ¿ya? Si quieren reclutar, ¿qué hacen? Ponen un letrero. Ponen un letrerito, ¿cierto?, en el poste más cercano o un letrero en la puerta, ¿ya? Y cuando seleccionan, ¿qué hace el dueño de la vulcanización? Los hace trabajar. Los hace trabajar, les hace una prueba y él conversa, ¿cierto? Por lo tanto, ya, reclutamiento y selección se hace a todo nivel, ¿ya? Y desde hace mucho tiempo. Fíjense que para seleccionar a los soldados romanos, ¿ya?, les colocaban a todos la armadura completa. ¿Han visto las películas de romanos, cierto? Sí, profe. Ya. A todos les colocaban la armadura completa y los tiraban a un río. Los que cruzaban y salían al otro lado quedaban seleccionados. Los que no, se perdían ahogados nomás. ¿Ya? Pero para que vean que esto de la selección es muy antiguo. ¿De acuerdo? Ya. Esto es importante, ¿ya? Para efectos de esta asignatura vamos a asumir un proceso exhaustivamente técnico y con plena disponibilidad de recursos, ¿ya?
Y lo aclaro porque seguramente muchos de ustedes tienen experiencia laboral o han participado en procesos de selección, ¿ya? Y puede que sean muy distintos unos de otros si yo empiezo a preguntar, ¿ya? Por eso, para efectos de esta asignatura, vamos a asumir un proceso muy técnico y con plena disponibilidad de recursos, ¿ya? Estableceremos una serie secuencial de etapas que para efectos de esta asignatura constituirá el modelo de selección de personal a controlar en las evaluaciones donde a este proceso se haga referencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, y para que quedemos claros, ¿ya? Cuando yo pregunte algo relacionado al tema de selección, estamos refiriéndonos a nuestro modelo, al que vimos acá en clase, ¿ya? No al que puedan googlear y cosas por el estilo. Lo primero que tenemos, ¿cierto? Acá tenemos todas las etapas. De ahí las vamos a ir desarrollando. La selección curricular, la selección propiamente tal, la entrevista preliminar, la evaluación psicológica, la entrevista técnica, la evaluación médica de preempleo, la contratación y la inducción. Esas van a ser nuestras etapas. La selección curricular. Una vez recepcionados los antecedentes de los postulantes a una vacante, estos deben ser reunidos por el área de personas para discriminar en materia de forma y fondo. Forma, ¿ya? O sea, que se cumpla con lo solicitado en el aviso de reclutamiento. Por ejemplo, si se solicitaba indicar pretensiones de renta y carta de motivación, tienen que estar. Si no, quedan fuera del proceso. Lo mismo si la presentación es desprolija o con serios problemas de ortografía. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Esto incluso, esta parte, se la puedes encargar a un estudiante en práctica, ya que esté en el área, ¿ya? No es necesario que lo haga el analista de selección o cosas por el estilo. Y el fondo, ¿ya? Se refiere a que efectivamente el currículum, ¿ya? Reúna los requisitos académicos y o de experiencia solicitados, ¿ya? Acá ya se requiere, ¿cierto?, que la persona se maneje un poquito más, no que sea un estudiante en práctica. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya, sigamos. La selección. Efectuada la selección curricular, quedarán los antecedentes de los postulantes que cumplen en forma y fondo con lo solicitado. En este momento, la o las personas a cargo de este proceso de selección escogen de entre ellos a los más adecuados para citarlos a una entrevista. Para ello, las personas a cargo deben estar muy familiarizadas con el perfil del cargo a ser cubierto y se cita formalmente a los candidatos por correo electrónico, llamado telefónico, como quieras hacerlo. ¿Estamos claros? Sí, profe. La entrevista preliminar de selección. Esta entrevista es efectuada en el área de personas y por personal del área. En ella se debe recabar información de los postulantes que no es posible de identificar a través de su currículum. Por ejemplo, los modales, el tono de voz, la dicción, ¿ya? Y competencias, ¿ya?, que pueden ser evidenciadas en el relato de los postulantes. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Hay tres tipos de entrevista. La cerrada, que obedece a una pauta de preguntas prediseñadas que se le van consultando al postulante. Es aconsejable cuando hay poca experiencia entrevistando o son demasiadas las vacantes que se deben cubrir de un mismo cargo, por lo cual hay que entrevistar a muchas personas. De esa manera se es más objetivo, ya que le preguntan lo mismo a todos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos con la próxima. La entrevista abierta, que es aquella que no responde a ninguna pauta previa y va surgiendo a medida que se realiza. Recomendable cuando se tiene experiencia entrevistando y cuando se entrevista a cargos ejecutivos. ¿Ya? Es complicado, digamos, hacer entrevistas abiertas cuando uno recién está efectuando procesos de selección, porque muchas veces te vas a encontrar con postulantes que tienen mucha más experiencia laboral que tú,
algunos que han ocupado posiciones de jefatura, y si te arriesgas, ¿cierto? Puedes terminar tú siendo entrevistado y perder la posibilidad de recoger información importante. Bueno, y cuando se entrevista a cargos ejecutivos es porque si vas a contratar una jefatura y la jefatura ve que le vas a aplicar una entrevista prepauteada, ¿ya? Se va a dar cuenta, pero inmediatamente que eres novato o novata en el tema, ¿ya? Y vas a terminar tú siendo el entrevistado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. La entrevista mixta es aquella en donde se maneja una pauta previa, pero se deja un espacio para la libre conversación. ¿Ya? O sea, comienzas con una serie de preguntas, ¿ya? Y después cuando se han respondido, ¿ya? Deja un espacio para conversar libremente con el postulante. Cuando se empieza con el trabajo de entrevista, la evolución natural es pasar de la cerrada a la mixta a medida que se va ganando experiencia. ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, Dígame. en la mixta es como para conocer un poco más al postulante fuera del cargo, una cosa así, ¿o no? Como más personal, ¿o no? Tiene distintas instancias, ¿cierto? Tú puedes querer conocerlo en aspectos más personales, porque como les decía, el hecho de entrevistar, ¿ya? Tiene como objetivo recoger información que el currículum no te va a dar, ¿ya? Entonces, a uno le interesa, ¿ya? Aparte de lo que les mencionaba, del tono de voz, de la dicción, etcétera, ¿ya? Saber, por ejemplo, si la persona tiene familia, no tiene familia, en qué se distrae, en qué no se distrae, y también porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos detectar el tema de las competencias, ¿se acuerdan qué son las competencias? Ese conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que una persona pone en juego en una situación laboral o social determinada, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres, de alguna manera, indagar respecto a las competencias, ¿cierto? ¿Ya? El currículum no te lo va a decir. Entonces, si te interesa tener, ¿cierto? La competencia de trabajo en equipo, ¿ya? Tú ahí le puedes preguntar a la persona, ¿cierto? Si ha formado parte de equipo, ¿ya? Y te puede decir que sí. Entonces, ahí es donde ya viene la entrevista por competencias, en donde le puedes preguntar, bueno, cuénteme, ¿cómo se generó el equipo, ¿ya? ¿Qué rol tenía usted en el equipo? ¿Qué situaciones críticas se presentaron cuando usted estaba formando parte de este equipo? ¿Y cómo las resolvió? El papel aguanta mucho, pero cuando tú empiezas a preguntar por esas cosas, ¿ya? Fácilmente te vas a dar cuenta de si efectivamente la persona ha formado parte de equipos o sencillamente el currículum estaba reflejando, digamos, lo que la persona quería, ya, mostrar. Y muchas veces, ¿cierto? En los currículums uno puede tender a echarles polvos de hornear. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Queda clara la consulta esa que me hiciste? Sí, profe. Queda exactamente claro. También la entrevista puede adoptar distintas formas. La que más se conoce, la cara a cara, ¿cierto? Ya, un entrevistador y un postulante, de panel, cuando se tiene 2 o 3 entrevistadores frente a 1 o hasta 5 postulantes, la grupal, cuando un equipo de entrevistadores atiende a generalmente de 10 o más postulantes, dependiendo del espacio disponible, se aplican encuestas y efectúan preguntas e incluso dinámicas al grupo, observando el comportamiento de los involucrados. Otra forma, ¿cierto?, es la detención, en donde se coloca al postulante intencionalmente incómodo o incómoda para ver cómo reacciona ante situaciones críticas, ¿ya? Aunque cada vez está más en retirada, ya que hay otros medios para evaluar tolerancia a la frustración. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Ya? Y la simulación, que es donde se recrea un ambiente ficticio, ¿ya?, de trabajo, en donde es incorporado el postulante y se le somete a alguna situación con la cual podría encontrarse en una situación real de trabajo, ¿ya?, tomando nota de su desempeño, ¿ya?, o incluso grabándolo en video. Obviamente esta requiere de bastantes recursos de organización. ¿Estamos claros hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Ya. Ahora, esto es importante, chicos, ¿ya? Y yo siempre se los comento a mis alumnos, porque si no te los mencionan, es re fácil que uno caiga. Como a mí ya me pasaron, ¿ya? Yo se los hago ver porque, tal como les voy a colocar acá, la entrevista puede presentar algunos vicios en los cuales es muy fácil caer. Por tal motivo, se los anticipo, ya que conociendo de su existencia, es más fácil evitar caer en ellos. Primero, el efecto de halo. Ocurre cuando alguna característica particular del postulante, positiva o negativa, inunda el campo perceptivo del entrevistador y contamina la apreciación que éste pudiera hacerse del postulante. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, deme un ejemplo. Ejemplo, ya, tengo que contratar a una persona X, ¿cierto? Y me encuentro que abro la puerta para recibir al postulante o a la postulante, ¿ya? Y es extremadamente guapo o guapa, ¿ya? Y te hace clic, ¿ya? Y resulta que porque era extremadamente guapo o guapa, ya no importa lo demás que pasa en la entrevista, ¿ya? Porque eso inundó tu campo perceptivo, ¿ya? Y todo está bien y es la persona más adecuada para ingresar a la empresa, etcétera. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Ya? Y no solamente ocurre con las apariencias físicas, ocurre también con los modales. Porque suponte que haces pasar a la persona a la oficina para la entrevista, ¿ya? Y la persona suponte que se sienta antes de que tú le dices que tome asiento. Y resulta que tu entrevistador es muy puntilloso con los modales, ¿ya? Y se la atraviesa y dice, pucha, la persona maleducada no esperó que yo le ofreciera tomar asiento y llegó y se sentó, ¿ya? Y se le puso, ¿ya? Que es maleducado y eso inunda su campo perceptivo y no importa el resto de lo que pasa en la entrevista porque ya lo juzgó. ¿Se entiende? Sí, profe. El prejuicio y estereotipo. El prejuicio es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, que considera ajenos a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, orientación sexual, profesión, etc. ¿Se entiende? Sí, profe. El estereotipo es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Los estereotipos se diferencian de los prejuicios en estos dos aspectos. Se trata de un conjunto de ideas y se suelen atribuir a grupos de personas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien podría darme algún ejemplo? A ver, para que visualicen bien la diferencia. Cuando hablamos de prejuicio, ¿cierto? Es fácilmente ya asociado o poder asociarlo a un tema en que te das cuenta de que la persona es de una raza diferente, o de una religión diferente, o de una orientación sexual diferente, y inmediatamente, ¿cierto? Si tú eres prejuicioso, tienes una opinión negativa sobre esa situación. ¿Se entiende? Sí, profe. En cambio, cuando hablamos de estereotipos, hablamos de ideas, ¿ya? Muy simples, pero que abarcan, ¿cierto?, a generalizaciones sobre grupos humanos. Por ejemplo, ¿ya?, que los gitanos son ladrones. Ese es un estereotipo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, profe. Podría ser un prejuicio. ¿Perdón? También podría ponerse como prejuicio ese ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que generalmente, ¿cierto? Cuando tú estableces, ¿cierto? Un prejuicio, el prejuicio es algo que está más a la base de una persona, es algo más personal, como más íntimo, ya como que te lo forman desde que eres pequeño. En cambio, el otro, ¿cierto? Es simplemente una idea con muy pocas bases, ¿ya? Y sobre conjuntos de personas, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, que, a ver, en muchos países europeos, ¿ya? Se considera a todos los chilenos ladrones, ¿ya? Y por el simple hecho de ser chileno, ese es un estereotipo, porque tenemos muy mala fama sobre esa materia. O en nuestro país, por ejemplo, ¿ya? Hay también estereotipos en relación a la gente extranjera, europea sobre todo, ¿cierto? ¿Ya? O anglosajona, en relación a la gente que es latinoamericana. Tienen mejores trabajos, cuando postulan, digamos, se les dan más prioridades que a otras. A eso me refiero, ¿se entiende? Ya, profe, sí. Sí, profe, igual podríamos confundirnos, pero sí se entiende cómo lo plantea usted. Son sumamente fáciles de confundir, ¿ya? Pero por eso que se los coloco, digamos, ¿ya? Y se los separo, para que sepan, digamos, que la diferencia entre uno y otro es que en los estereotipos, ¿cierto? El principal se trata de que es un conjunto de ideas y se suelen atribuir a conjuntos o a grupos de personas, ¿ya? No se trata de razas. A ver, en los gitanos nos encontramos con distintas razas, pero son gitanos, ¿te fijas? ¿Ya? Ya, sigamos. La atribución es otro vicio. La atribución consiste en buscar en el postulante características que el entrevistador posee y porque considera buenas en él, asume que es conveniente que otros las posean también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y aquí tenemos otra. La comparación. Ocurre cuando se va comparando entre uno y otro candidato a medida que estás en la etapa de entrevistas. ¿Qué piensan que ocurre acá? ¿Qué se les ocurre? A ver, cuando nosotros vamos a seleccionar, al fin de cuentas, si es una etapa de comparación entre distintos postulantes, ¿cierto? Para poder escoger al mejor, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Pero cuando tú estás en la etapa de entrevistas, la etapa de entrevistas es una etapa solamente, ¿ya? Por lo tanto, ya no puede ocurrir que tú te encuentres con un entrevistado, a ver, porque todas las personas tienen distintos niveles de necesidad. Y te puedes encontrar con un entrevistado, ¿cierto? Que lleva 2 años sin trabajo, que lo dejó la señora, se le enfermó los hijos, se le quemó la casa, etcétera, ya, un tremendo drama, ¿ya? Y que efectivamente como ser humano te va a conmover, ¿ya? Pero si inmediatamente después tienes que entrevistar a otra persona, ¿ya? No puedes estar comparando que la persona que entrevistaste antes necesita más el trabajo que la que está entrevistando ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. A eso me refiero, o sea, cuando estás entrevistando, cada entrevistado merece ya que le dediques el 100% de su atención a él. En ese momento, la comparación viene al final, ¿ya? Y la comparación es sobre elementos técnicos, pero no puedes ir comparando a medida que estás en un proceso de entrevistas. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Sí, De acuerdo. profe. ¿Ya? Y acá llegamos a la evaluación psicológica. Consiste en determinar si el perfil psicológico del postulante se adecua o no al perfil del puesto. Para esto existen test de habilidades específicas. Hay test que te miden tu habilidad verbal, tu habilidad matemática y ese tipo de cosas. Y también hay test de tipo proyectivos, ¿ya? Que indagan respecto a tu motivación, tu personalidad, etc. ¿Ya?
Tal vez a ustedes cuando los que han pasado por alguna instancia de selección, le han aplicado, hay un test que se llama el test de Rocha, que es con unas manchitas, ¿los han visto? Sí, profe. Ya. A mí muchos alumnos y exalumnos de repente me llaman por teléfono y me dicen, profe, fíjese que mañana o pasado mañana tengo una entrevista, si me hacen el Rocha, ¿qué tengo que decir? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que decir que veo? Y yo siempre les respondo, ¿ya? Que tienen que decir aquello que efectivamente ven, porque fíjate que hay gente, ¿ya? Que llega, le muestran una lámina, y como muchas veces leen en internet, ¿cierto? Que deben ver cosas agradables y situaciones de ese tipo, dicen, mire, ahí yo veo una mariposa que va volando sobre un campo de flores, ¿ya? Y el psicólogo lo primero que te va a decir, ¿en serio? Ya, a ver, dígame de esta manchita, ¿dónde está la mariposa? ¿Ya? ¿Y cuántas son? ¿Y dónde están las flores? Si efectivamente viste eso en el cuadro, lo vas a poder decir. Pero si no lo viste, vas a quedar de mentiroso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y esto se puede hacer con recursos propios de la empresa o se puede subcontratar el servicio de evaluación psicológica, ¿ya? Nos salen muy caros y es bastante bueno poder, ¿cierto?, tener este filtro también al momento de seleccionar. Ahora, los resultados de una evaluación psicológica nunca son sí o no. Generalmente van en un gradiente que va desde no indicado, indicado con reservas, indicado con observaciones, indicado y muy indicado. El muy indicado es que sobrepasa, digamos, los requerimientos del cargo. El indicado es que cae justo. Indicado con observaciones es que la persona va a requerir un periodo previo, ¿ya?, o inicial de supervisión directa hasta que se vaya adecuando al cargo. El indicado con reservas quiere decir que hay alguna competencia, ¿ya?, que está con un bajo nivel de desarrollo. Por lo tanto, la organización va a tener que preocuparse de que esa competencia se nivele, ¿ya? Y el no indicado es que efectivamente no calza con el perfil del puesto. Generalmente la única, ¿ya?, que te saca a una persona del proceso es el no indicado. Todas las demás quedan a criterio, ¿ya?, de los que están efectuando el proceso de selección. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya. Acá termina la labor de selección del área de personas, con los postulantes mejor evaluados en relación a todas las instancias previas. Se envía al menos una terna de postulantes escogibles a la próxima etapa de entrevista técnica con quienes serán sus jefes o compañeros. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. ¿Por qué piensan que debe ser así? Porque primero, sea por lo que se ve principalmente, evaluación como persona, y después evaluación se hace del conocimiento de la persona. Exactamente, ¿cierto? Lo primero, a ver, las áreas de personal no son expertas en todos los temas técnicos, pero sí son expertas en la detección de competencias, habilidades blandas, ¿ya?, y ese tipo de situaciones, ¿ya? Por lo tanto, además, ¿ya?, la persona o el postulante generalmente no va a trabajar con el área de personas, va a trabajar en otra área, ¿ya? Por lo tanto, son ellos los que deben evaluar, como dijo, ¿cuál es tu nombre, disculpa? Bastián, profe. Como dijo Bastián, ¿ya?, es el área dueña del cargo que tiene que darse cuenta si efectivamente la persona tiene los conocimientos que se requieren para el área. Así que es perfecto, ¿ya? Esa es la entrevista técnica. Es aquella que se efectúa por parte del área dueña del cargo a ser cubierto.
para verificar que el postulante efectivamente posee las competencias técnicas que se requieren y será compatible con el grupo humano en el cual se insertará. Porque la persona no va a trabajar sola, va a trabajar en un grupo humano. Y aparte de tener las competencias técnicas, el jefe tiene que darse cuenta si va a ser compatible con las personalidades del grupo humano al cual se va a insertar. Porque, por ejemplo, si tenemos que es un grupo humano, ¿ya? Tremendamente bueno para revolverla y para reírse y hacerse bromas entre ellos. Y la persona que te mandan, ¿cierto? ¿Ya? Es tremendamente hábil técnicamente, pero súper seria, ¿ya? Probablemente le va a costar mucho insertarse dentro de ese grupo humano, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. El área de personas solo entrega una propuesta, incluso puede priorizarla si la desea, ¿cierto? O sea, mira, yo te entrego esta terna, este es el que nosotros consideramos mejor, este en segundo lugar y este en tercero. Pero es el área dueña del cargo quien tiene la última palabra respecto a quien desea incorporar a su equipo, ¿ya? La evaluación médica de preempleo. El objetivo es determinar si el estado de salud del postulante es compatible con las condiciones y características del lugar de trabajo, ¿ya? Porque fíjense que hay condiciones de trabajo que son altamente riesgosas. Por ejemplo, trabajar en la minería es altura geográfica. Una persona que puede, pero desempeñarse y vivir normalmente, ¿ya? En Rancagua, por ejemplo, ¿ya? Si lo mandas a trabajar al teniente en la mina, ¿ya? Se te puede morir bajando del bus y puede tener algún problema de presión o algún problema cardíaco. Por eso es importante, ¿cierto?, indagar sobre esto. A los postulantes se le pueden aplicar todos los exámenes que estos consientan y que la ley permita, pero salvo aquellos prohibidos por la ley, el restarse de ellos implica salirse del proceso de selección y marginarse de él. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el único examen que la ley prohíbe? ¿El test de embarazo? Exactamente. ¿Ya? Y a ti tienen que decirte exactamente para qué se va a utilizar cualquier muestra que te pidan. Y tienes que autorizar que te hagan esos exámenes. Más del 90% de la población laboralmente activa es población sana. Por lo tanto, terminada esta evaluación, como apto para el trabajo, se pasa a la etapa siguiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Digamos, contratación e inducción. Contratación consiste en formalizar el vínculo contractual entre el nuevo colaborador y la empresa. Si el contrato es a plazo fijo, la empresa tiene 5 días para que el contrato esté firmado en poder de las partes. Si el contrato es indefinido, el plazo se extiende a 15 días. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Y la inducción, esta tiene como objetivo lograr la más pronta socialización del trabajador con su empresa y trabajo, para conseguir firmar lo más prontamente el contrato psicológico, que en materia de gestión de personas te aseguro que es bastante más importante que el contrato ya formal o legal, ya que este, cierto, obedece una instancia legal, pero es el contrato psicológico el que te amarra el compromiso de la persona con su nueva empresa. ¿Estamos claros? Gracias. Vamos a dejar de compartir. Ya. Yo voy a subirles ahora este material, ¿ya?, al ambiente de aprendizaje y al Teams, para que lo tengan y lo revisen. ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, para que lo tengan y lo revisen. El día lunes vamos a revisar, ya, por si hay dudas con respecto a esto, ya, y vamos a ver el perfil de cargo que me hicieron, vamos a conversar al respecto, ya, y les voy a dejar las instrucciones, ya, y todo para la clase del miércoles 9, que yo les anticipé ya que iba a ser asincrónica,
¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, vamos a pasar Sí, profe. lista para ver, digamos, las personas que ven antes no esté presentes. Camila Acevedo está. Angeli me participó en antes. Consuelo Bendaño. Francisco Ávila. Camila Bravo. Lidia Carmona. Caroline Carvajal. Andrea Espinosa. Ahí está la Andrea. Presente, profe. Marta Flores. Camila Guajardo. Paulina Gómez. Estaba la Pauli, también participó delante. La Julita. Michael Morales. Viviana Olave. Presente, profe. Gracias. Mario, no lo vi a Mario hoy día. Claudio Pizarro. Fabiola Quilodrán. Ahí está la Fabi. ¿Ya? Vania Riqueros. Miguel Ángel Rivas. Presente, profe. Acá. María Ignacia Soto. Ignacio Vera. Ana Catalina Saspe. Georgina Zúñiga. Ya, chicos y chicas, ¿alguna consulta o duda? No, profe. No, profe. Ya. Entonces, como les decía, el lunes, ya, vamos a recapitular con respecto a esto que hemos visto. Vamos a ver lo que me hicieron ustedes en el perfil de cargo. Y vamos a ver tal vez algunos videos relacionados con procesos de selección y darle las últimas instrucciones para la actividad que vamos a tener de modo asincrónico el miércoles 9. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Ya, un abrazo a todos, se me cuidan, que tengan ya buen semana. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, Chao, profe, profe. que esté bien, Igual, gracias. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao, que estés bien.